Bienvenidos. Ahora vamos a desarrollar el tema toxicovigilancia, que se encuentra en la unidad 8 del programa que tienen en el campus. Esta clase se ha diagramado para desarrollar los ítems que a continuación les presento y comenzaremos estableciendo qué es la toxicovigilancia, cómo surge en Argentina, sistemas de vigilancia, normativas, notificaciones, fichas de notificación, qué puede hacerse con la información recabada, ejemplos en Argentina, para finalizar con el rol del bioquímico. Comenzaremos recordando que la toxicovigilancia se define como la observación activa y evaluación de los riesgos y fenómenos tóxicos que se registran en la comunidad y que debe traducirse en medidas destinadas a reducir o suprimir esos riesgos. Por lo tanto, el objetivo principal es la prevención. Así, tenemos que está bien que se tenga el concepto de toxicovigilancia como el proceso activo, dinámico y continuo de identificación y evaluación de los riesgos tóxicos en la comunidad a fin de reducirlos o eliminarlos. Esto incluye la identificación de las circunstancias, las poblaciones posiblemente afectadas, los agentes tóxicos más frecuentemente involucrados, las situaciones agudas inesperadas, como también hacer la evaluación de las medidas tomadas para reducir los riesgos identificados. De este modo, llegamos a que el rol de la toxicovigilancia de un centro de información, asesoramiento y asistencia toxicológica es alertar a las autoridades de salud sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y regulatorias. Para llevar a cabo este proceso de toxicovigilancia, es importante tener en cuenta, por ejemplo, que 10.000 sustancias químicas sintéticas son utilizadas a diario en todo el mundo y que cada año entre 1.000 y 2.000 nuevas sustancias son introducidas al mercado. Esto ha conducido como consecuencia a una mayor exposición humana a estas sustancias. Ese riesgo de exposición está presente en todo el ciclo de vida útil de la sustancia. O sea que está presente en el momento de su extracción o elaboración, cuando se realiza su envasado, cuando se almacena, cuando se transporta, cuando se aplica, entre otras. Y la intoxicación, que puede ser aguda o crónica, se puede ocurrir por exposición a través de las vías oral, inhalatoria, dérmica, ya sea por accidente, en forma intencional o por exposición ocupacional en el trabajador que manipula esta sustancia. Todos eventos que pueden suceder, por ejemplo, en el hogar, en el área de trabajo o por contaminación ambiental. Finalmente, tanto estudios en animales de experimentación como los incidentes en seres humanos vinculados a la exposición a diferentes sustancias químicas han confirmado que estas sustancias pueden provocar gran variedad de efectos adversos sobre la salud, que van desde efectos locales, intoxicaciones agudas, alteraciones de la función inmunitaria, neurotoxicidad, defectos congénitos y cáncer. También es ampliamente reconocido que estos efectos pueden ser más graves en poblaciones vulnerables, como los niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores y en personas
o quienes presentan malnutrición, entre otras condiciones. Los objetivos de la toxicovigilancia son detectar e identificar los daños a la salud producidos por la exposición a sustancias y preparados químicos peligrosos. Identificar esos productos y sustancias peligrosas específicas que están produciendo el daño. Conocer la distribución y magnitud de las sustancias peligrosas comercializadas que involucran su distribución, transporte y almacenamiento. Estimar la exposición a las sustancias y preparados químicos peligrosos en la población general. Identificar grupos específicos de la población expuestos crónicamente o a niveles altos de las sustancias y preparados químicos peligrosos. Analizar, evaluar y difundir la información sobre la presencia de sustancias peligrosas, la exposición a estas y los daños a la salud que producen. Ayudar a la investigación epidemiológica, toxicológica y ecológica. Facilitar el proceso de evaluación de riesgos de las sustancias y preparados químicos peligrosos y permitir la evaluación de servicios, planes, programas y acciones preventivas y de control. Si nos preguntamos quiénes se encargan de la toxicovigilancia o cuál es el rol de la toxicovigilancia, debemos saber que se encargan de la toxicovigilancia los centros de información, asesoramiento y asistencia toxicológica, y que el rol de la toxicovigilancia es alertar a las autoridades de salud sobre las necesidades de adoptar medidas preventivas y regulatorias. Para respondernos cómo surge, deberemos tener presente que fue en el compromiso firmado por los países en relación a dar cumplimiento al capítulo 19 de la Agenda 21 de la Conferencia de Naciones Unidas de Desarrollo y Ambiente, llevada a cabo en la ciudad de Río de Janeiro en 1992, sobre la gestión racional de las sustancias químicas. Estas acciones también quedan comprendidas dentro de las reconocidas como prioritarias por el Foro Intergubernamental de Seguridad Química, donde se propone estudios epidemiológicos de las intoxicaciones agudas, cuyo objetivo es conocer la incidencia, los tóxicos y los factores concurrentes para lograr una prevención eficaz. Los sistemas de vigilancia epidemiológica de sustancias y preparados químicos peligrosos permiten detectar daños para la salud causados por sustancias químicas e identificar cuál o cuáles de ellas están causando daño para luego proceder a implementar o utilizar algunos de los posibles mecanismos de prevención y control previstos, como la prohibición o restricción de la comercialización, la clasificación de peligrosidad, las modificaciones en el etiquetado, entre otros. Se pretende así obtener información periódica sobre las características epidemiológicas de las intoxicaciones agudas, aparición de casos no esperados, agrupaciones temporales de intoxicaciones por un agente dado, que permitirá adoptar las medidas necesarias para prevenir o evitar la progresión de los problemas de salud ocasionados por productos químicos y o tratar correctamente sus consecuencias. Los antecedentes en Argentina
Comienzan en el año 1997 en el marco de las actividades de la Dirección de Promoción y Protección de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación a realizar a través de una encuesta un relevamiento de infraestructura de los centros de información, asesoramiento y asistencia toxicológica, SIAT. Los resultados de esta encuesta permitieron evaluar que para tener la posibilidad de implementar un sistema de toxicovigilancia se necesitaba el fortalecimiento del área de registro de consultas, lograr una armonización de los instrumentos de recolección de los datos, implementar su informatización y realizar la capacitación del recurso humano. Así se llega a que el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, por resolución número 222/99 del 8 de marzo de 1999, aprueba la norma de organización y funcionamiento del área toxicológica dentro del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica. Esta norma establece que la mera existencia de especialistas en toxicología no es suficiente para contener la demanda sobre estos temas y la necesidad de acceso a un gran caudal de información sobre las sustancias químicas y a los conocimientos necesarios para el manejo de las personas expuestas, dando origen a la creación de la Red Argentina de Toxicología, REDARTOX. Así, en 1999 se conforma la Red Argentina de Toxicología, REDARTOX, durante la Reunión Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones y Mitigación de Desastres por Sustancias Químicas, organizada por el Programa de Prevención y Control de Intoxicaciones del Ministerio de Salud de la Nación. La red ARTOX reúne a los centros de información, asesoramiento y asistencia toxicológica, SIAT, a los laboratorios de análisis clínicos toxicológicos, LACT, a los centros de información sobre riesgos tóxicos e institutos de investigación, así como a las unidades docentes formadoras en materia de toxicología de la República Argentina, y promueve el intercambio de información, la sistematización de registros y normas, investigación y actividad de capacitación de los distintos centros especializados en la vigilancia y prevención de las intoxicaciones en todo el país. En nuestro país existe actualmente 33 CIATs, o sea, Centros de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica, que brindan asistencia médica a pacientes intoxicados. Algunos también mantienen un servicio de información toxicológica sobre medicamentos, sustancias y productos químicos o venenos de origen natural, dirigido a profesionales y miembros de la comunidad en forma telefónica, personal o por medios de comunicación electrónica. También asesoran sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones y desarrollan programas de educación comunitaria, capacitación profesional y vigilancia de efectos adversos e intoxicaciones. La evolución de los cuadros clínicos está determinada por la accesibilidad a los servicios de salud, a los centros de información, asesoramiento y asistencia toxicológica, SIAT, a los laboratorios de análisis clínicos toxicológicos, LACT, y a la disponibilidad de los antídotos específicos. Los centros de información, asesoramiento y asistencia toxicológica
SIADS, que están en funcionamiento en Argentina desde el año 2001, cumplen un rol fundamental en las acciones de toxicovigilancia, la prevención de intoxicaciones en cooperación con las autoridades sanitarias del país y de las jurisdicciones. Asesoran sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones y desarrollan programas de educación comunitaria, capacitan profesionales y de vigilancia de efectos adversos, medicamentosos e intoxicaciones. Además, brindan servicio de información toxicológica sobre medicamentos, productos químicos o venenos de origen natural a los profesionales y a los ciudadanos personalmente o por vía electrónica o telefónica. Sus funciones son identificar los riesgos graves de intoxicación en la comunidad, así como los agentes que producen estas intoxicaciones, las circunstancias en que se producen y los grupos de población afectada, las sustancias que den lugar a sus variaciones apreciables en la morbilidad y la mortalidad, así como a efectos específicos en determinados órganos, como por ejemplo elevadas tasas de insuficiencia renal, de malformaciones fetales. También debe descubrir posibles cambios en la incidencia de las intoxicaciones, sea por diferentes sustancias de abuso, la aplicación de nuevos plaguicidas o variaciones estacionales en las incidencias de ciertas intoxicaciones, como por ejemplo la del monóxido de carbono. También debe vigilar la toxicidad de ciertos productos comerciales. Estos pueden ser productos químicos industriales, agrícolas o de uso doméstico, medicamentos en sus distintas vías de administración, desde el punto de vista de sus efectos agudos, subagudos y crónicos, presentando especial atención a los productos y fórmulas recientes, como por ejemplo el abuso de analgésicos, la exposición profesional a solventes, los efectos tóxicos por sobredosis y la eficacia de todas las medidas preventivas. Además, debe informar a las autoridades de salud y otros organismos competentes sobre situaciones que exijan medidas preventivas o correctivas y alertar si corresponde. En los SIAT, las consultas se registran en la ficha única de registro de consultas toxicológicas de la Red Argentina de Toxicología con los siguientes datos: tipo y origen de la consulta, sexo y edad de las personas expuestas, motivación de la exposición, uso del tóxico, vía de ingreso, severidad del efecto, mes de la consulta y jurisdicción de origen de la consulta. Esta ficha única de registro de consultas toxicológicas se consensuó en 1999. La primera versión de la ficha armonizada y del instructivo fue aprobada como parte de la Guía de Centros de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica y Laboratorios de Análisis Clínicos Toxicológicos de la República Argentina, por resolución número 358/2001 del Ministerio de Salud de la Nación. Los SIAT, además, pueden contar con uno o más servicios de información y asesoramiento o de asistencia y tratamiento y también de análisis toxicológicos. Se destaca entonces que la toxicovigilancia es uno de los puntos del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, en el cual cumple un rol el bioquímico y el farmacéutico. Incluye y define el servicio de análisis clínico toxicológico y considera que el servicio de laboratorio de análisis toxicológico
Es esencial para el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento de ciertas intoxicaciones. El servicio de análisis toxicológico provee la identificación, caracterización y cuantificación de las sustancias tóxicas en muestras biológicas y no biológicas. Mediante el decreto del Poder Ejecutivo número 21/2009 del 16 de enero del 2009, fue creada la Comisión Nacional de Investigación para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento de los casos de intoxicación o que afecten de algún modo la salud de la población o el ambiente con productos agroquímicos en todo el territorio nacional, que funciona en la órbita y con sede en el Ministerio de Salud y está presidida por su titular. El 9 de febrero de 2010 se crea el Programa Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones por Plaguicidas mediante la resolución número 276/2010 del Ministerio de Salud, entendiendo que las intoxicaciones por plaguicidas tienen una etiología multicausal, por lo que es necesario impulsar intervenciones que permitan instalar propuestas de construcción de hábitat saludable que contemplen los aspectos socioculturales de las comunidades involucradas. El diagnóstico de certeza por exposición a intoxicaciones por plaguicidas se obtiene a través de determinaciones específicas de laboratorio, como ser la medición de biomarcadores de exposición o biomarcadores de efecto. También acá se presentan objetivos del Programa Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones por Plaguicidas. Además, debemos tener presente que la vigilancia es la evaluación continua de la salud pública y el examen de la seguridad y aceptabilidad de los sistemas. Esta vigilancia orientada a las exposiciones e intoxicaciones con plaguicidas contribuye a la protección de la salud pública al fomentar la mejora de la seguridad en todo el ciclo de vida de estas sustancias y se realiza como complemento a las funciones de fiscalización y de control. La vigilancia no elimina ni sustituye la responsabilidad de otros actores, quienes deben asegurar el cumplimiento del marco normativo y el uso responsable de los productos para protección de la salud. La vigilancia es un componente estratégico para la mejora progresiva de la seguridad en la utilización de plaguicidas y requiere de la recopilación, el análisis y la difusión de los resultados con recomendaciones de medidas correctoras y un seguimiento para verificar su cumplimiento. La gestión eficaz y el uso de la información generada por la vigilancia posibilitan una mejora efectiva de los sistemas para lograr el máximo beneficio para la salud pública. El sector salud debe impulsar políticas y programas orientados a la promoción de la salud y la prevención de las exposiciones e intoxicaciones mediante mecanismos de intervención a escala poblacional y participación de la ciudadanía, priorizando la atención de los más desprotegidos. Actualmente, la información sobre exposiciones o intoxicaciones por plaguicidas se registra a través del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, centros de información, asesoramiento y asistencia toxicológica, laboratorios de análisis clínicos toxicológicos, mortalidad e información de salud del trabajador. La notificación
de las intoxicaciones por plaguicidas al CINAVE es coordinada por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación. Es obligatoria para los casos de brotes según la Ley 15.465/1960 de notificaciones médicas obligatorias y sus normas complementarias. A este sistema notifican 35 jurisdicciones, 22 provincias, 12 regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los casos que se reportan desde los establecimientos asistenciales a las unidades de epidemiología de las jurisdicciones en forma semanal. Los datos que se informan son fecha de diagnóstico, apellido y nombre del paciente, edad, sexo, domicilio, departamento, diagnóstico y otras observaciones específicas según la patología notificada. Los laboratorios de análisis clínicos toxicológicos registran las consultas recibidas y los resultados de los análisis realizados y los reportan al Sistema de Vigilancia de Laboratorio, complementario del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud. La mortalidad se toma de estadísticas vitales de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. La información de salud del trabajador la toman de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que lleva un registro de la siniestralidad laboral que incluye la exposición a plaguicidas, la cual se encuentra dentro de la categoría de actividades de agricultura, caza, silvicultura y pesca. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, SINAVE, comenzó en 2001 en el marco del programa Vigía. Se desarrolló e implementó un sistema informático al que se le denominó Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, SNVS, que constituye la herramienta tecnológica utilizada por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. El software del CNVS es concebido de manera modular a fin de permitir el desarrollo independiente y compatible entre sí de las distintas estrategias de vigilancia. El SINAVE, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se constituye como una red que permite la interconexión de los distintos efectores del sistema de vigilancia, compartiendo el intercambio de información. Los nodos de esta red son unidades de análisis de salud donde se registra, se resume, se analiza y se difunde la información notificada dentro de un área geográfica de incumbencia. Como dije anteriormente, el SINAVE, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se constituye como una red que permite la interconexión de los distintos efectores del sistema de vigilancia, compartiendo el intercambio de información. Los nodos de esta red son unidades de análisis de salud donde se registra, se resume, se analiza y difunde la información notificada dentro de un área geográfica de incumbencia. Estos nodos son unidades de análisis de salud y estas unidades pueden ser establecimientos de salud, sedes administrativas departamentales, provinciales, nacionales, laboratorios, unidades centinela, programas y todo organismo que realice actividades relacionadas con la vigilancia de la salud. Todos estos nodos o todos los nodos de esta red fueron evaluados y aprobados por el nivel central, jurisdiccional y nacional.
En esta transparencia se presentan los resultados del laboratorio de notificación obligatoria y se resaltan o podrán ver resaltado en rojo los relacionados con toxicología, como los metales pesados, plaguicidas y otros agentes químicos. Acá se presentan dentro de la vigilancia clínica de notificaciones obligatorias, resaltada en rojo, las relacionadas con toxicología, que son las intoxicaciones agudas por químicos, donde se mencionan medicamentos, monóxido de carbono, plaguicidas de uso agrícola, plaguicidas de uso doméstico, plaguicidas sin identificar y otros tóxicos. Ahora se muestra en particular la planilla de carga de datos para la notificación de exposición a plaguicidas en el marco de vigilancia clínica de notificación obligatoria a modo de ejemplo de todos los datos que deben estar presentes en la planilla de notificación obligatoria. Con este flujograma de notificaciones que se presentan en esta transparencia, se ejemplifican los pasos que anteceden a la toma de acciones preventivas y de control. En relación a la toxicovigilancia en Argentina, se presentan a modo de ejemplo los casos de intoxicación por monóxido y plaguicidas de uso agrícola y plaguicidas de uso doméstico registrados por el Ministerio de Salud en el periodo 2009 a 2011. También se muestra la tasa de notificación por 10.000 habitantes de intoxicaciones por monóxido de carbono en Argentina por región entre 2004 y 2010 y la evolución de la cantidad de muertes por región, también por monóxido de carbono en Argentina, entre 2001 y 2009. Del mismo modo, se presentan las fuentes de monóxido de carbono que provocaron intoxicaciones en Argentina durante el año 2010 y los casos y tasas de notificaciones de intoxicación por monóxido de carbono según grupo de edad. La importancia del rol del bioquímico como parte del sistema de salud es que debe ser fuente de información objetiva sobre tóxicos y medicamentos, notificando los resultados del laboratorio al sistema de vigilancia epidemiológica. Pero además debe cumplir funciones de educación, asesoramiento e información frente a casos de exposición y en referencia al manejo seguro de las sustancias químicas. Para finalizar, se muestran las incumbencias del bioquímico que se encuentran en la resolución 565/04 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación sobre incumbencias profesionales, pero solo se mencionarán las relacionadas con el tema de la clase de hoy, como son realizar e interpretar análisis clínicos, bromatológicos, toxicológicos, de química legal y forense, así como los de detección de la contaminación y control ambiental en matrices biológicas y no biológicas. Asesorar a otros integrantes del equipo de salud y a la población sobre el uso racional de sustancias químicas, medicamentos y otros productos para la salud. Además de actuar en equipos de salud pública para la planificación, evaluación y certificación
de acciones sanitarias.